casa. Hola chicas y chicos de todo el Perú, soy Jimena Lindo y esto es Aprendo en Casa. Esta sesión de aprendizaje está dirigida a estudiantes de tercero de secundaria. El propósito de hoy será trabajar la competencia de comunicación oral y lo haremos mediante la escucha atenta de la vida y obra de uno de los escritores más notables del siglo XX, Julio Ramón Ribeiro. Probablemente has escuchado hablar de él o has leído algo escrito por él. Ribeiro es considerado el mejor cuentista peruano, lo que no quita, por supuesto, que haya muchas escritoras y muchos escritores por leer y por descubrir, pero Ribeiro siempre será uno de mis favoritos. Te invito a que veamos juntos esta historia, pero antes recuerda tener lápiz y papel cerca porque les voy a dejar dos misiones. La primera, disfrutar del programa, por supuesto, y la segunda, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué dice Ribeiro sobre sus personajes? Y ¿sobre qué dice Ribeiro que no quiere escribir? ¿Les parece? Así que atentos y atentas, veamos esta historia. El cuento es un género literario que siempre me ha cautivado. Desde niño, para ser exacto. Y más tarde, al leer a Kafka, Joyce, James, Hemingway y Borges, por citar algunos autores, descubrí nuevas probabilidades y goces en el relato breve. La lógica del absurdo, la habilidad técnica, el arte de lo no dicho, la eficacia del diálogo y la sapiencia y fantasía puestas al servicio de paradojas y parábolas intelectuales. Mis cuentos, al menos así lo creo, son el espejo de mi propia vida, la de un escritor limeño de la segunda mitad del siglo XX, educado en un ambiente de burguesía ilustrada, que vivió muchos años en Europa, que desempeñó más por necesidad que por gusto diversos trabajos y que retornó a su país con la sensación de haber perdido demasiado tiempo, salvo quizá el empleado en escribir algunos libros, particularmente de cuentos. Yo lo conocí en las circunstancias más curiosas porque yo estaba un día caminando en el campus de la Universidad de Texas donde yo estudiaba, en el año 83 probablemente. Y un amigo peruano viene y me dice, oye, se acaba de morir Julio Ramón Ribeiro. Entonces yo regresé a mi casa muy compungido, muy triste por la noticia. Escribí un texto sobre la obra de Ribeiro y sobre lo que había significado en nuestra literatura y lo envié a Lima. En esa época pues no había Facebook ni internet, las llamadas telefónicas eran muy caras, entonces lo mandé a una revista en la que yo colaboraba y de la revista me dijeron, oye, pero no sabemos que ha muerto, ¿no? Entonces me di cuenta que mi amigo se había equivocado, el que había muerto era José Jiménez Borges y se le había hecho una confusión de nombres y me había dicho que se había muerto Julio Ramón Ribeiro. Entonces, como yo tenía el texto funerario, se me ocurrió que sería interesante mandárselo. Yo no lo conocía, ¿no?, en ese momento. Me contestó con una carta muy cariñosa, muy simpática, muy irónica, diciéndome, bueno, la frase de Mark Twain, ¿no?, las noticias sobre mi muerte son algo exageradas. Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, intentando captar a los oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, escenas de la vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, escritores, hacendados, matones y maleantes. Tarma y Huamanga, pero también Europa y algunas historias salidas solamente de mi fantasía. A eso se reducen mis cuentos. Ribeiro destaca dentro de un género que es muy importante, muy querido por los lectores, como es el cuento, ¿no? Ahora, como cuentista, él se nutre
de la literatura extranjera, de la literatura francesa, por ejemplo, ¿no? De algunos autores rusos y a la vez también de algunos autores peruanos. Entonces yo creo que Rivero estaba dotado para el cuento, ¿no? Era un contador nato de historias. Y él cuenta que cuando era niño, el papá los reunía, a todos los hermanos, los sentaba y les leía cuentos. Entonces eso despertó en ellos un gusto por la lectura y luego una buena biblioteca fue la puerta de entrada para el mundo de la literatura. No es un escritor de grandes épicas, de grandes gestas, de grandes hazañas. Los personajes de él son personajes sencillos, modestos, marginales. Digamos que lo poco que cuentan en estos relatos es algo que los define, ¿no? Que los ilumina, que nos muestra para siempre quiénes son esos personajes, ¿no? Nunca ocurrió vida más insípida y mediocre que la de Roberto. Se deslizó por el mundo inadvertidamente, como una gota de lluvia en medio de la tormenta, como una nube que navega entre las sombras. No tuvo una emoción fuerte, ni una aventura imprevista que coloreara la página blanca de su vida. Todo en él fue blando, suave, entregado con mesura, vivido sin contrastes. No fue lo suficientemente bruto para sentir felicidad de no pensar en nada, ni lo bastante inteligente como para sufrir la angustia de saber más. Ni serio ni jocoso, ni bueno ni malo, ni estéril ni imaginativo. Era como el agua tibia, como una sonrisa sin expresión. Ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo u original. De mediana estatura, de complexión delgada, sus ojos carecían de potencia, como una lámpara mal encendida, y su voz era de un tono tan vulgar como corriente era el color de sus cabellos. Jamás alguien le consultó una opinión ni le pidió un consejo. Ni tuvo un amigo más amigo que otros, ni un apodo cariñoso que exagerara alguno de sus rasgos. Nada en él llamaba la atención. Todo en él era gris y normal, sosegado y neutro, limitado y barato. Sus exámenes no fueron brillantes que despertaran envidia, ni desastrosos que produjeran risas. Sus notas eran 13 y 14. A no ser que lo vieran, no vivía en la conciencia de nadie. No se recordaba de él alguna opinión audaz o algún silencio elocuente, alguna pose elegante o alguna actitud gallarda. Lo que él hacía pronto se olvidaba, como se olvidaban todas sus palabras que solo el viento guardó. De niño en su barrio, palomilló como todo rapaz, pero a excepción de una pedrada que le cayó en la cabeza y un vidrio que rompió, no le sucedió nada notable como a otros de su edad. Jamás lo mordió un perro, ni lo tomó preso un policía, ni lo atropelló una bicicleta, ni lo maldijo una vieja. La fecha de su nacimiento no coincidió con ninguna conmemoración famosa, ni fue su nombre de pila un nombre original o inaudito, ni tuvo su apellido un rumor rancio de nobleza. No siendo su padre un personaje notable, se vio privado de toda responsabilidad familiar, mas como tampoco descendía de un reo, no tuvo ningún complejo que ocultar. El único hecho prominente de su vida fue un terminal que agarró en el sorteo de Fiestas Patrias. Obtuvo 500 soles. Era justo que esto sucediera. De lo contrario, su vida habría sido tan absolutamente mediocre que se hubiera convertido en un caso interesante, excepcional de mediocridad, y en consecuencia hubiera dejado de ser mediocre, puesto que ya era interesante. La vida gris es una especie de prospecto, es una especie de anuncio de lo que luego va a ser Ribeiro. Son personajes que viven mejor en la soledad, en la marginalidad, en el fracaso. El fracaso es para ellos un paraíso porque les impide exponerse ante el mundo. Los personajes de Ribeiro, justamente porque son insignificantes o se sienten insignificantes, ¿no?
Entonces tienen una cierta limitación para establecer la conversación, establecer el diálogo. Le tienen un enorme temor a la luz pública, a la fama, al reconocimiento. No son personajes ambiciosos, aunque sí son disconformes. Y nadie ha fabulado mejor que Ribeiro ese aspecto de la condición humana, ¿no? Que mis cuentos, tan variados y dispares, puedan sumados adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad, es algo que no podría afirmar y que tampoco me preocupa demasiado. Así como tampoco me preocupa que mis cuentos no reflejen las mutaciones sufridas por el Perú en los últimos 20 años. Escribir sobre lo actual, sobre lo inmediato, es importante pero no indispensable. Para ello hay jóvenes y excelentes cuentistas, aunque es bueno recordarles, parafraseando a Borges, que la actualidad es a menudo anacrónica. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora aparecen los obreros caminando hacia el tranvía, los policías bostezando contra los árboles, los canillitas morados de frío, las sirvientas sacando los cubos de basura. Y a esta hora, por último, como a una misteriosa consigna, aparecen también los gallinazos sin plumas. Sin duda Ribeiro es un personaje que tiene una gran capacidad de observación, ¿no? Recordemos que cuando él venía a Lima le gustaba caminar por Miraflores, observar, y algunos de sus cuentos parten precisamente de esa posición, es decir, del narrador que observa. Él elige el narrador en tercera persona, es decir, siempre es un narrador desde fuera, un narrador invisible. Todos los personajes son de la clase media o de una clase que está más abajo de la clase media, por ejemplo, en los gallinazos sin plumas. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante, que no era otra cosa que una menuda insignia de plata. Y así empezó el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente en una librería de viejo, cuando el dueño, que desde hace rato me miraba desde un rincón oscuro, se acercó y me dijo: Aquí tenemos libro de Pfeiffer. Yo lo quedé mirando intrigada porque no había preguntado por dicho autor, el cual por lo demás me era enteramente desconocido. Acto seguido añadió: Pfeiffer estuvo en Pilsen. Debe usted saber que lo mataron. Lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. El humor aparece de diferentes formas, es un humor irónico, en forma un poco ya de caricatura, en forma de burla. Lo que ha dicho Ribeiro en ese cuento, que en realidad hemos terminado nosotros siendo menos importantes que nuestros objetos. Siempre he sido aficionada a las artes ocultas. En realidad porque mi padre estuvo muchos años en la India y trajo de las orillas del Ganges, aparte de un paludismo feroz, una colección completa de tratados de esoterismo. En uno de estos libros leí una vez una fórmula cerrada que no he podido olvidar.
tenemos un doble en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil, porque los dobles tienden a ser siempre el movimiento contrario. Con el tiempo, la idea del doble se me empezó a hacer obsesiva. Me di cuenta que las antípodas de donde yo estaba correspondían a la ciudad australiana de Sydney. Y recordé que tenía una tía lejana viviendo en Melbourne y que podía ir a visitarla. Y así, 1000 ideas descabelladas más fueron surgiendo. Cuando aterricé, me di cuenta de lo absurda de mi determinación. Quise volver en el mismo avión y hasta me enteré de que mi tía lejana hacía años había muerto. Luego de un largo debate decidí que después de tan fatigoso viaje era mejor quedarme unos días. Me quedé 7 semanas. Yo creo que lo que Ribeiro nos quiere decir en realidad es que no hay una verdad universal, no hay una verdad absoluta. Creo que la idea de su obra es que toda nuestra percepción del mundo está hecha de mosaico, de retazos, fragmentos, y que estos no tienen coherencia entre sí. Las historias de los cuentos deben entretener, conmover, intrigar o sorprender. El estilo, por otro lado, debe ser directo, sencillo y sin ornamentos. Dejemos eso para la poesía y la novela. El cuento debe, por otro lado, solo mostrar, no enseñar. De otro modo, sería una moraleja. A los 10 años, yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos. Las azoteas eran los recintos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no servían para nada. Se encontraban allí sillas cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón, muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa a medio camino entre el uso póstumo y el olvido. Entre todos estos trastos yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Podía ahora pintar bigotes en el retrato del abuelo, calzar las viejas botas paternales o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Nada me estaba vedado. Sin embargo, en los linderos de mi gobierno había una zona inexplorada que siempre despertó mi codicia. Varias veces había llegado a sus inmediaciones, pero una alta empalizada de tablas puntiagudas me impedía seguir adelante. Yo no iba a permitir que un accidente natural impidiera mis planes de expansión. Ribeiro comenzó publicando libros con títulos específicos, ¿no? Gallinazos sin plumas, Cuento de circunstancias, Las botellas y los hombres, 3 historias sublevantes. Pero cuando llega la década del 70 y ve Ribeiro que sus libros en realidad sí han tenido una aceptación, le han dado popularidad, entonces él tiene una decisión. De ahí en adelante va a seguir publicando cuentos ya dentro de una suerte de colección. Entonces busca un nombre y ese nombre es La palabra del mudo. En la introducción de La palabra del mudo, Julio Ramón Ribeiro advierte que el cuento debe contar una historia, de preferencia breve que pueda ser leída de un tirón. No hay cuento sin historia y el lector debería a su vez ser capaz de contarlo. Esta historia puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Un personaje de un cuento hace una acción en la que le aparece su destino, en la que aparece su identidad, en la que aparece quién es él para siempre, ¿no? Y que eso es lo que hace un gran relato, que sintamos que en unas pocas páginas vemos 1 o 2 episodios en la vida de un personaje que nos hace pensar o nos hace sentir que lo conocemos. Nosotros somos como liguerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y áridos. Mírenla cómo crece en el arenal, en los cantos rodados, en las acequias sin riego, en los muladares. Ella no le pide permiso a nadie, solo un pedazo para sobrevivir. No le dan tregua ni el sol, ni la sal de los vientos de los mares, la pisan hombres y tractores y ella sigue creciendo, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como liguerilla. Nosotros, la gente de pueblo,
Allí donde un hombre de la costa ve una higuerilla, hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Conforme uno va leyendo más el Ribeiro, se va apasionando. Pues Ribeiro te apasiona, pero a la vez le da al lector una sabiduría de vida, como ocurre con sus grandes cuentos. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de la Alianza Lima y más a un gringo de Filadelfia. La vida le enseñó con los años que para triunfar en una ciudad colonial debía saltarse los pasos intermedios y antes que parecer un blanquito de aquí, debía parecer un gringo de allá. Durante todo el tiempo que lo conocí, se dedicó a deslopizarse, desambarse y americanizarse antes de que le cayera el huaico encima y lo convirtiera para siempre en un conductor de colectivo o en un portero de banco. Para eso, tuvo que matar al peruano que llevaba adentro y copiar cada cosa que veía en los gringos que conocía. Pero no nos adelantemos. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby y que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su vertiginosa ascensión hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa de su vida una sílaba de su nombre. Todo empezó una tarde en que los blanquiñosos del barrio nos juntamos a jugar pelota en la Plaza Bolognesi. Eran las vacaciones y los muchachos de los chalets vecinos nos juntábamos a ver qué hacíamos con esas interminables tardes de verano. Roberto también venía a la plaza, a pesar de ser de un colegio fiscal y no vivir en un chalet, sino en el último callejón del barrio. Venía a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquiñoso que lo había visto crecer y que sabía que era hijo de la lavandera. Pero sobre todo, Roberto venía a ver a Queca. Todos estábamos enamorados de Queca, que había sido elegida por segundo año consecutivo reina de la representación de fin de curso. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Queca no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. De un salto aterrizó en el césped, gateó entre los macizos de flores, saltó el seto de granadilla, metió los pies en una acequia y atrapó la pelota que estaba a punto de meterse bajo las ruedas de un carro. Pero cuando se le alcanzaba, Queca, que ya estiraba los brazos, pareció cambiar de lente y ver algo que nunca había mirado. Un ser retaco, oscuro, bembudo y de cabello ensortijado. Algo que no le era del todo desconocido, pero que había visto tal vez alguna vez como quien mira una banca o un ficu, y se apartó aterrorizado. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos. Estas 5 palabras decidieron su vida. Todo hombre que sufre se vuelve observador. Y Roberto siguió yendo a la plaza, pero su mirada había perdido la inocencia. Ya no era el reflejo del mundo, sino un órgano vigilante que cala, elige y califica. Te ayuda a ver la vida de una manera más sencilla, de una manera más natural. Te ayuda a entender las contradicciones en las que vivimos. Te ayuda a reconocer aspectos de tu propia vida que no habías imaginado, por las razones por las que es necesario leer a cualquier autor, ¿no? Porque te hace vivir más plenamente. Y eso no tiene una recompensa, no tiene un precio, y no hay nada que se le pueda igualar, ¿no? Leer un libro es vivir de una manera más completa, más enriquecedora, vivir muchas vidas. El cuento admite todas las técnicas y los personajes deberán tomar decisiones que pongan en juego su destino. No deben haber tiempos muertos y todo debe conducir a un único final, por más sorpresivo que este sea. Y si quieren saber un poco más sobre la vida y obra del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, no dejen de ver nuestro siguiente episodio de Historias de Papel, donde leeremos lo tentador que puede ser el fracaso, sobre todo para fumadores.
El video que acabamos de ver fue uno de los casi 50 episodios del programa de literatura Historias de Papel que hicimos durante 4 años. Fue el resultado de un grupo de personas que creíamos que a través de la literatura podíamos ingresar a nuevos mundos y conocer más de nosotros mismos. En el caso de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, hemos aprendido cómo era la ciudad, los efectos de la llamada modernidad y cómo vivían los jóvenes en los 50s y muchas cosas más. ¿Se imaginan cómo era todo? Además, Ribeiro utiliza la literatura para hablar de temas muy crudos y reflexiona sobre cómo la vida no es tan fácil para todas las personas por igual. Quiero aprovechar este programa para invitar a las y los estudiantes a conocer un poco más sobre Julio Ramón Ribeiro y a pensar cómo su obra se relaciona con lo que vemos a nuestro alrededor. Y por eso ahora les propongo el reto del programa. Es volver a leer algunos de los cuentos que trabajamos en el video, es decir, Los gallinazos sin plumas, Alienación o La insignia, y transformar esta historia en una historieta o cómic. ¿Por qué creen que Julio Ramón Ribeiro llamó a su libro La palabra del mudo y lean sus cuentos? Guardarás todos tus trabajos en un portafolio, el cual será la evidencia de tus aprendizajes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. Chao.